¿Conoces los efectos en Puerto Rico del cambio climático? Bueno, lo que conozco es que debido al efecto del niño y al calentamiento global, pues vamos a tener más efectos de huracanes. ¿Conoces los efectos en Puerto Rico del cambio climático? Que ¿Tú sabes lo que es el cambio climático? Cambio climático. ¿Cuánto sabemos de tan importante tema para la humanidad? ¿Conoces los efectos del cambio climático en Puerto Rico? No, yo creo que no. No conoce ninguno. No. hay otras cosas que son más importantes que el cambio climático en Puerto Rico, que ya la gente tiene conocimiento a nivel elemental de lo que sea. Hay otras cosas que son más importantes. Nuestro planeta evoluciona y lo hace a una velocidad mayor a lo esperado. Eso es lo que convierte este evento en desafío para todas las especies que habitan en la madre tierra. Los cambios en el clima se sienten en todo el mundo y sus manifestaciones son cada vez más severas. Cada uno de nosotros contribuimos diariamente a estos cambios desde el momento que nos levantamos. El cambio climático, la forma más fácil de describirlo es un cambio en los patrones del clima del mundo. O sea, no son eventos ni circunstancias a nivel del clima que estén ocurriendo nuevas, son patrones que ya hemos estado viendo, lo único que la forma en que se manifiestan esos patrones son diferentes a lo que hemos estado observando anteriormente. El cambio climático quizás es el mayor reto que enfrenta la humanidad en estos momentos, no solo en su dimensión socioeconómica, sino también en términos de la habitabilidad y en términos de la sostenibilidad de los recursos naturales. La sociedad depende fundamentalmente de energía y de materia prima para sus procesos productivos y todos provienen de la naturaleza. ¿Cómo estos cambios afectan estos procesos naturales? Va a tener un impacto y los vamos a enfrentar nosotros como sociedad. Incluso si desapareciéramos hoy y ya no estamos aquí haciendo nada, esto va a continuar. Esto es como una gran rueda lenta que va montaña abajo hasta que llegue a un punto en el que encuentra una estabilidad y ahí nos podemos quedar por otros montones de años. Todo comienza con el aumento en la temperatura, que desde finales del siglo XIX se ha documentado. La razón del aumento en el calor se debe a la generación en masa de gases de efecto de invernadero como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno, entre otros. El efecto de invernadero es el responsable que el planeta mantenga temperaturas cálidas al retener parte de la radiación solar que recibe, y eso permite la vida en el planeta. Pero el exceso en la atmósfera de estos gases provoca que nuestro planeta se sobrecaliente, reteniendo más radiación solar. Eso es lo que se conoce como el calentamiento global. Es el CO2 o dióxido de carbono el que más se genera y por lo tanto el que acrecienta en forma exponencial las altas temperaturas que sentimos. El agua de los océanos se calienta y provoca que los glaciares se derritan. Esos glaciares también ayudan a reflejar la radiación solar, pero al derretirse, el agua absorbe más radiación y se calienta aún más. Por consiguiente, el nivel del mar aumenta. Es una reacción en cadena acelerada que para la historia de la humanidad no hay precedente y nuestra isla sufre directamente la aceleración. Realmente desconocemos hasta dónde va a llegar si continuamos con estos patrones. O sea, no habría registro conocido ahora mismo en nuestro espacio físico natural que nos pueda identificar cómo sería un planeta con unas concentraciones de carbono, de gases de invernadero, superiores a las que estamos viviendo. Da la casualidad que cuando yo era estudiante en la Universidad de Puerto Rico, yo medía el dióxido de carbono como parte de mi tesis de maestría. Y en aquella época medía 300. En mi vida, yo lo he visto subir de 300 a 400, 100 partes por millón, 25% más alto. Y la consecuencia es el calentamiento global. Esa es la consecuencia. Eso es el ser humano. ¿Cuánto contribuye Puerto Rico a la generación de gases de invernadero y cuáles son las consecuencias?
Nuestra isla depende de combustibles fósiles como fuentes de generación de energía. En el 2015, el uso de petróleo lideró el % de uso, seguido por el gas natural. El carbón es otro combustible que se usa mayoritariamente y las fuentes de energía renovable son las de menor participación, donde apenas se acercan a 1% cada una. La generación de energía eléctrica con combustibles fósiles es la principal fuente de gases de invernadero en el mundo. La producción de energía en Puerto Rico revela mucho de nuestra contribución en el calentamiento global. En el 2014, el consumo energético a nivel residencial fue de 6.270 millones kWh. En el sector comercial, el consumo fue de 8.947 y el industrial registró una alta cifra que, seguido de otros renglones de consumo energético, totaliza sobre 17.000 millones de kWh. Las fuentes de energía en Puerto Rico pues principalmente son por combustibles fósiles y también tiene que ver con la transportación, las medidas de transportación. Acá en Puerto Rico pues tenemos una cantidad de vehículos per cápita bastante altos. Así que pues eso un poco influye también en la generación de gases por combustión y por ende pues va a tener entonces un efecto en el inventario que tengamos de gases con efectos de invernadero. Entender que cada vez que dejamos la luz prendida y dejamos que se siga consumiendo más energía, eso incide en que estamos contribuyendo con más gases de invernadero que hacen que el problema del cambio climático sea mayor. Y tenemos que poner de nuestra parte hacia eso. Un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica reveló que 9 de los 10 meses más calurosos han ocurrido desde el 2005 y los primeros 7 meses del 2014. De hecho, científicos sostienen que el 2015 romperá récords. En Puerto Rico, los meses de abril y octubre rompieron marcas históricas de calor, pero el mes de junio fue el más caliente jamás registrado en todo el planeta. En términos de temperatura atmosférica superficial, se espera que en Puerto Rico y en la región del Caribe aumente la temperatura más rápidamente que en el resto del planeta. Que hemos visto hasta 140 grados Fahrenheit. Y estamos hablando que eso es lo que sienten tus pies si estuviesen cruzando la avenida Piñero a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, donde no hay ni un solo árbol. Estamos hablando que eso tiene un impacto en el consumo energético para tratar de minimizar esas temperaturas. No estamos hablando de 90 grados Fahrenheit, no estamos hablando de 95 grados Fahrenheit, ni temperatura atmosférica de 100. Estamos hablando de temperatura superficial del terreno, que supera los 140, 130 grados Fahrenheit. Eso es un montón. Eso es un montón. Y eso sí tiene un impacto directo y no nos estamos dando cuenta. Vamos a tener los periodos de sequía van a ser más largos y la frecuencia de eventos significativos de lluvia van a ser más aislados pero más fuertes. ¿Me explico? Por lo tanto, la frecuencia va a ser más casos extremos. Vamos a ser sequía y eventos de lluvia más grandes. Los patrones de precipitación han cambiado. Cada año vemos cómo se extienden los periodos secos. Las lluvias son menos frecuentes y la consecuencia es la sequía que ha impactado social y económicamente a la isla. La falta de lluvia deja pérdidas millonarias a la agricultura y limita el recurso del agua para ciudadanos toda vez que se anuncia un racionamiento. Ese impacto se siente en comercios, turismo, educación y diversos sectores. En el 1994, una sequía dejó 90 millones en pérdidas solamente en el sector agrícola del país, y la sequía del 2015 dejó pérdidas mensuales de $12 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Bien importante, hay 3 tipos de sequía. La que estudiamos en esta oficina es la sequía meteorológica, cuando hay un déficit de lluvia, cuando la lluvia que cae es menos de la esperada. Si este déficit de lluvia continúa, entramos a lo que se llama, y afecta a la agricultura, entramos a lo que se conoce como la sequía agrícola. Este es cuando ya el agua, la falta de agua está afectando los frutos y la ganadería. Ya cuando llegamos al punto que se hace racionamiento, porque la demanda de agua es mayor que la que hay, la demanda es mayor que la oferta, entramos a racionamiento porque no tenemos agua y ahí es que entramos en la sequía hidrológica.
La reducción de lluvia se debe al efecto del fenómeno del Niño, un fenómeno climático cíclico que en principio provoca el calentamiento de las aguas ecuatoriales del este del Océano Pacífico. El efecto provoca desarrollos de lluvias constantes y torrenciales al este del Océano Pacífico y la zona oeste experimenta grandes sequías. Este fenómeno se ha intensificado dado que, cuando llega a su ciclo, se encuentra con aguas ya calientes y eso lleva al extremo sus efectos. Además, los cambios en la temperatura global han marcado aumento en la frecuencia del Niño. Si tenemos un cambio climático que está afectando, está aumentando la temperatura de las aguas superficiales en los distintos océanos, y tenemos un fenómeno de Niño, pues el cambio climático ayudaría a que los fenómenos de Niño sean más intensos. Los fenómenos de Niño se suelen catalogar de fenómeno débil, moderado, fuerte. Entonces, un fenómeno de Niño que pudiese ser moderado y hay un cambio climático en donde tenemos temperaturas muy altas, pues eso implicaría que ese fenómeno que pudo ser moderado pudiese ser un fenómeno intenso. Y entonces, por lo tanto, los impactos van a ser mayores. El Niño nos atrae sequía, ya que genera fuertes vientos cortantes y seca la atmósfera a través del Atlántico. Por lo tanto, los fenómenos ciclónicos tropicales que salen de África no tienen un ambiente favorable para su desarrollo vertical. Por lo tanto, vemos que hay una merma en los ciclones y a su vez una merma en las cantidades de lluvia. Los eventos extremos es lo que ha dado señales claras sobre la aceleración del cambio climático. De la misma forma que se registran severas sequías, las inundaciones son más intensas. Antes recibías a lo mejor 5 pulgadas de lluvia en un mes, ahora recibes 5 pulgadas de lluvia en 24 horas, por decir algo. Esos son los cambios, por eso es que las personas no pueden ver el cambio climático como la imagen de que todo se seca o todo se inunda, sino que los puedes tener además juntos, que puede estar todo seco y de repente caer un evento extremo que te genera una inundación. Esos son episodios que pueden ser la señal de lo que estaría ocurriendo con mayor frecuencia también en asociación a los cambios en el clima. Es decir, que lo que conocíamos de una manera magnificada y lo que estamos experimentando son señales de lo que estamos presentando como las posibles consecuencias de estos cambios en el clima. Señales graduales que no hemos interpretado del todo, al menos eso nos dice el planeta. El mar, más que inspiración de poetas, del mar depende el turismo, el comercio, nos conecta, nos alimenta. Pero este recurso natural tan importante y dinámico aumenta su nivel a una velocidad impresionante. Su incremento se debe a dos factores. Uno es el derretimiento del hielo glacial, cuyas escorrentías aumentan a medida que sube la temperatura en el planeta. El otro factor es la expansión de las moléculas de agua cuando se calientan por la misma alza en las temperaturas. Esa dilatación del agua produce que el volumen de la columna suba y el efecto se siente en la costa, pero magnificado. Estamos perdiendo costa porque al aumentar el nivel del mar, si el mar aumenta 1 pulgada, pongamos, pues son 100 pulgadas hacia adelante. Si sube una pulgada, se aumenta por 100. Ese factor de cuánto, pues varía de 300 hasta 30. En las Naciones Unidas ha adoptado como un valor promedio aproximadamente un factor de 100. O sea que si el nivel del mar sube un pie, se pierden 100 pies de orilla. Y básicamente eso es lo que se está observando en esta isla. El aumento en el nivel del mar trae el efecto de erosión que poco a poco nos va dejando sin costa. Es un fenómeno que durante años se ha llevado arena de la orilla y muy poco ha sido devuelta. La elevación del mar ha venido a reclamar tierras que creíamos nuestras. Un programa de simulación del aumento del nivel del mar del Servicio Geológico de Estados Unidos muestra cómo el mar hará intrusión tierra adentro si el nivel del agua llegara a 30 metros.
Puede parecer una proyección exagerada, pero si vemos lo rápido que aumenta el nivel del agua, nos daremos cuenta que estamos a solo décadas de ver esa alza. El promedio estaba cerca de los 1.8 milímetros al promediar costas norte y costa sur, pero si tomamos en cuenta los últimos 10 años, estamos acercándonos a los 3.8 milímetros al año, lo cual refleja una aceleración considerable con unos efectos y consecuencias sobre nuestras costas en términos de erosión y posibles impactos a las comunidades costeras y a la biodiversidad en materia de pérdida de hábitat. El poster child es Rincón. O sea, usted va a Rincón y vas a ver lo que ha pasado, las estructuras en el suelo, algunas metidas en el mar, las rocas que han tirado para proteger esas estructuras. De ahí puede saltar a Isabela, allí hay una erosión enorme. O sea, puede ir a los más conocidos, el último troll en San Juan, que ya las palmas se han caído. Esa es la mejor evidencia porque tú ves palmas que llevaban allí décadas y ahora de la noche a la mañana están tiradas en el mar. Pues eso quiere decir que las olas están llegando hasta donde antes no llegaban. Cuando proyectas un incremento del nivel del mar de 0.5 metros o de 1 metro, 3 a 6 pies, podrías entonces tener estos procesos naturales magnificados y aquellos que ya han sido afectados por la acción del hombre, exacerbados. Y eso es lo que hemos estado viendo. Pérdidas de playas, reposicionamiento de playas, pero no se ve muy bien el panorama para nuestras playas. Si perdemos las playas, perdemos la industria del turismo. Por lo tanto, no solamente que vamos a tener más calor, sino también va a estar afectando nuestra cultura, nuestra industria, nuestra forma de hacernos la vida. Por lo tanto, el cambio climático va a estar afectando cómo nosotros nos acoplamos al mundo exterior. No existe un estudio que diga con exactitud cuánta costa hemos perdido y la erosión se hace sentir en municipios como Luquillo, San Juan, Loíza y Rincón. Sobre 30 playas fueron identificadas con problemas severos, pero el 70% de las que existen en Puerto Rico se están erosionando. La elevación en el nivel del mar también aumenta el nivel freático, donde la proyección en un rango de 30 a 50 años es que la intrusión salina dañe acuíferos de la isla unas 3 millas tierra adentro. A eso se le añade que la alta concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera atenta contra los arrecifes de coral en las profundidades del mar. El CO2 atmosférico al entrar al medio acuático, ¿verdad?, la columna de agua, produce una serie de reacciones de bicarbonatos, ácidos carbónicos, que luego entonces reduce esa capacidad de calcificación de estos organismos. Y entonces al perder cobertura de coral vivo y estar colonizados por algas, ya el arrecife no puede continuar creciendo y esa barrera natural que constituye el arrecife de coral ya entonces no mantiene el mismo ritmo ascendente que tiene el nivel del mar y entonces nuestras costas se hacen más vulnerables al estar más expuestas a eventos como oleajes, marejadas ciclónicas u otros que pueden acelerar estos procesos naturales. Perdemos eso, perdemos la biodiversidad de nuestros espacios marinos, se afecta también por la capacidad de ese ecosistema de poder sobrevivir y también esa protección que genera física de esos espacios de roca a eventos de marejada. Y pues tendríamos entonces áreas costeras en mayor riesgo de que con eventos de huracanes o de marejadas de los que recibimos en la época de invierno afecten más tierra adentro, espacios que antes no se afectaban. ¿Cómo tú evitas que el agua se te meta por los lados? Si tú pones un rompeola allí de 100 pies, tú no puedes sellar toda la costa de Puerto Rico. El agua se te va a colar. El nivel freático, entonces el agua va a aflorar, porque según sube el nivel del mar, el nivel freático en tierra va a subir, ¿entiendes? Y eso tú lo ves. Ahora mismo, hace, no sé si fue un año o dos, que yo tuve una charla en San Juan y me dijo un ingeniero que trabaja para el aeropuerto en San Juan, y me dijo, mira, ya nosotros estamos teniendo problemas con el drenaje, porque el nivel del mar ha subido tanto que ya el drenaje no funciona muy bien.
El agua de mar también penetra a los acuíferos y si se salinizan los acuíferos, entonces tenemos pérdida de fuentes de abastos de agua potable, entre otras múltiples causas. Así que la pérdida de ancho de playa y el que el mar se vaya acercando tanto a la infraestructura como a los sistemas naturales es un impacto mayor, no fácilmente reversible. Si nosotros nos hemos establecido en la zona marítimo terrestre, hemos hecho casas, hemos hecho edificios, hemos hecho oficinas, pues el aumento en el nivel del mar iba a ir avanzando y nosotros no hicimos esas construcciones, pues estamos acelerando el problema. Y lo que aumenta más todavía y acelera este proceso es el estar construyendo paredes, porque a la vez que tú construyes muros y paredes, cuando el agua le da, se lleva la arena y ahí no vuelve. Eso pues nos genera mucha preocupación, pues particularmente pues todas esas comunidades que están asociadas de una u otra forma a esas áreas costeras, donde tenemos buena parte de nuestra infraestructura que nos permite vivir como país. Van a haber algunas costas que van a desaparecer, muchas playas van a desaparecer, donde tú tengas ya construcción sólida, inmovible, que no puedas moverla, esas playas van a desaparecer. No empiecen a pelear con el recurso natural, es una batalla perdida. Retírense, échense para atrás y dejen que la playa tenga su flujo normal de retirarse y crecer. Eso aquí no va a pasar, que tú lleves los edificios ni las casas las retires, pues no va a pasar. Nuestra vulnerabilidad de infraestructura ante los efectos de un cambio climático apresurado se quedan cortas ante los efectos y el impacto que representa todo esto para nuestras vidas. Puerto Rico es el hogar de una variedad de especies de plantas y animales, algunas de ellas en peligro de extinción. El calentamiento global y el cambio climático, producto de actividades humanas como la contaminación, el drenaje de humedales, la deforestación y el urbanismo desmedido, han contribuido a la destrucción de hábitats o su fragmentación, obligando a que éstas sean menos adaptables al nuevo entorno que les rodea, lo que las lleva a moverse a otras áreas o, en el peor de los casos, a desaparecer. Y hemos creado barreras naturales, o barreras en este caso artificiales, ¿no?, para esa migración tierra adentro que los organismos han estado haciendo por cientos de miles de años, incluso antes que estuviéramos acá. La pregunta es cómo podemos ayudar a que se pueda dar esa migración y pueda darse el proceso natural una vez ya nosotros estamos metidos aquí, ¿no? Se espera que el aumento de las temperaturas globales trastorne ecosistemas y produzca la pérdida de diversidad de especies. Se ha establecido que si las emisiones de dióxido de carbono continúan en la tendencia actual, la temperatura de la Tierra aumentará 4 grados por encima de los registros en la época preindustrial. Expertos han pronosticado que esto provocaría la desaparición del 16% de las especies animales y vegetales de la Tierra. De hecho, según un estudio publicado recientemente por la revista Science y de la autoría del profesor e investigador de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Connecticut, Mark Urban, si no se toman medidas contra el cambio climático, 1 de cada 6 especies del planeta desaparecerá a finales de siglo. Las consecuencias son nefastas en este caso. No va a haber reproducción, puede haber mortandad en exceso, disminución a nivel poblacional, en algunas áreas incluso extinciones. De eso es lo que estamos hablando y esa es la pregunta a nivel global ahora mismo. Los organismos en general, los ecosistemas en general, ¿tienen la capacidad natural para lidiar con la rapidez con que están ocurriendo estos cambios? Y eso es lo que queremos estudiar, eso es lo que estamos haciendo, tratando a todos niveles, desde un árbol, un ecosistema, un coquí. En el caso de Puerto Rico, estudios revelan que la reducción de las especies de anfibios está relacionada con los periodos de sequía. Si los patrones de precipitación sufren una alteración, se reduce su hábitat y por consiguiente su reproducción.
El dato toma más relevancia si consideramos que actualmente casi 3/4 partes de las especies de coquíes están amenazadas, en riesgo o en peligro de extinción. Tenemos un evento extremo de una sequía no muy común en términos de décadas de años, ¿no? Y empezamos a ver que cuando se debían estar reproduciendo, agosto, septiembre, si la sequía se extendió en ese momento, no vas a escuchar animales cantando. Y si no cantas, yo no voy a traer a mi pareja, y si no traigo a mi pareja, no me reproduzco. ¿Qué va a pasar luego 1, 2, 3 meses más tarde? No va a haber hijos entrando a la población, y por ende, cuando veamos la información que estamos generando en noviembre, cuando debiera tener muchos animales en el campo, pues tengo poco, y la pregunta es, ¿qué pasó aquí? El comportamiento de estos anfibios endémicos de Puerto Rico es estudiado a diario como parte del proyecto que dirige el doctor Neftalí Ríos en el Laboratorio de Ecología de Herpetofauna en el recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico. Allí se recrea su hábitat natural, frío y húmedo, como si estuvieran en el campo. El objetivo principal es reproducción en cautiverio, así que queremos ver ese mismo evento, ¿no? No solo alimentar, no solo que canten, no solo que las hembras desarrollen huevos, sino que se dé el fenómeno de apareamiento y eventualmente la producción de un nido, ¿no? De una camada. Y esos hijitos que eventualmente salgan de ahí, entonces nosotros seguir y criarlos con el fin de liberarlos, ¿no? Y aquí estamos precisamente, afortunadamente, con uno de estos eventos de reproducción. Y a esto es lo que nos referimos, ¿no? En este caso, la hembra va a poner una masa de huevos, no va a reproducirse en el agua. Los coquíes pues se caracterizan con esto. Y aquí tenemos un tubo que está haciendo de un área de refugio y reproducción para esta especie. Y adentro tenemos un adulto, en este caso el macho, que es quien cuida la nidada durante el primer tiempo que los vamos a tener aquí, ¿no? Y aquí debajo está la masa de huevo de lo que queremos que se dé aquí. Es cuando se da este ciclo completo que termina en la reproducción, que entonces podemos decir, estamos siendo exitosos en este evento, ¿no? Esto era dificilísimo y es la primera vez que se logra con esta especie, ¿no? Son varios los experimentos efectuados en la isla para determinar cómo el cambio climático nos impacta actualmente y cuáles serán sus efectos en el futuro. Es en este marco que año tras año, científicos locales y de todo el mundo convierten el Bosque Nacional del Caribe en su mejor laboratorio. Nosotros estamos haciendo un experimento en el Yunque donde estamos elevándole la temperatura a un área pequeña del bosque, 4 por 4 metros, un área bien pequeñita. Pero a esa área pequeñita le vamos a subir la temperatura 4 grados centígrados todo el tiempo. ¿Por qué 4? Porque los modelos de cambio climático dicen que Puerto Rico dentro de 100 años va a estar 4 grados más caliente que en el presente. Y la gran pregunta es, ¿qué efecto va a tener el cambio climático tanto en las personas, en las ciudades, como en los bosques? Y ese experimento pues es para anticipar el futuro y nosotros pues vamos a aumentar esa temperatura y vamos a observar con mucho detalle cómo reaccionan las plantas, cómo reaccionan los microbios, cómo reaccionan los animales, para entonces estar en posición de decir, miren, 4 grados va a tener este efecto. Y uno anticipa y se prepara. Este estudio pionero en su clase, ya que es el primer proyecto de calentamiento en un bosque tropical en el mundo, arrojará luz no solo a los investigadores puertorriqueños, sino a investigadores de otras latitudes que igualmente buscan respuestas a sus preguntas sobre este tipo de sistemas tropicales. Mientras se encuentran las respuestas, el debate continúa. Entonces los ecólogos estamos divididos porque algunas personas dicen, mira el razonamiento que utilizan que es muy interesante. Ellos dicen, los trópicos ya están calientes. Los puertorriqueños lo sabemos, nosotros pasamos calor aquí. ¿Qué más da 4 grados centígrados? Pues lo que más da 4 grados centígrados es que ya los trópicos son las áreas más calientes del planeta. Y si tú coges las áreas más calientes del planeta y las calientas más, algunos ecólogos dicen que estás creando unos climas que no existían en el pasado. Y ante ese cambio,
la biología, las plantas, los animales y los microbios no se van a poder adaptar y es un colapso, predicen un colapso de los bosques tropicales. Sin embargo, los experimentos planificados y a largo plazo no son la única forma de evidenciar los efectos del calentamiento global y el cambio climático en este bosque, que cubre aproximadamente 11.331 hectáreas de terreno al este de San Juan. Se subdivide en 4 bosques y es una de las reservas naturales más antiguas del hemisferio occidental. La sequía extrema ha dejado su rastro. Según el Servicio Nacional de Meteorología, la Sierra de Luquillo, donde se encuentra el yunque, ha sufrido la mayor deficiencia de precipitación registrada durante el tiempo de sequía de 2015. El déficit estimado es de 40 pulgadas de lluvia. Esto contrasta marcadamente con lo habitual, puesto que el yunque recibe casi 1.700 aguaceros al año, con un promedio anual de 200 pulgadas de lluvia en las elevaciones más altas. Cerca de los 100.000 millones de galones de agua que caen sobre el bosque todos los años. El yunque es uno de los de las cuencas principales de agua en Puerto Rico, y durante la sequía, esta es la primera vez, la primera vez que yo veo que el yunque, casi no llovió en el yunque. De hecho, nosotros hemos medido las lluvias más bajas en la historia de nuestras medidas en el yunque. Y como resultado de eso, las personas que se alimentaban del yunque, ¿verdad? Pues se cejaron unas cuantas plantas porque los ríos no tenían suficiente agua para mantener esas plantas. Lo que eso indica es que cuando hay un evento de sequía, ni el yunque se salva. Observe estos visuales. Esta es la cascada La Coca previo a la sequía. Observe nuevamente. Esta es la cascada La Coca en medio de la sequía. Y aunque la reducción de sus aguas parece no inquietar a sus visitantes, lo cierto es que no deja ser motivo de preocupación. Durante las pasadas décadas, el yunque ha experimentado cambios en el comportamiento de las nubes a más de 3.000 pies de altura. Las razones han sido tanto de carácter natural como debido a la intervención humana. Así quedó constatado durante una investigación efectuada en la década de los 90 por un grupo de científicos holandeses que se trasladó a la isla y efectuó estudios hidrológicos así como climatológicos. Estos detectaron que debido al aumento en la temperatura, las nubes se estaban formando más alto de lo acostumbrado. Cuando usted va al yunque y sube por la 191, donde están todas las áreas recreativas, usted tiene que darse cuenta que ahí hay más humedad que abajo. Y es porque ahí que las nubes están chocando y están soltando todo el agua. Pues resulta que ese techo de las nubes está controlado por la temperatura de la atmósfera. Si la temperatura aumenta, el techo sube, las nubes suben. Ahora imagínense que si se calienta mucho, las nubes pueden subir tanto que le pasan por encima al yunque y no sueltan el agua. Eso es un escenario de pesadilla para nosotros, ¿verdad? Pero desde nosotros observamos ese techo con mucho cuidado. Tenemos equipo que nos dice cada 15 segundos dónde está el nivel de la nube en el yunque. Hemos encontrado que con el desarrollo urbano alrededor del yunque, que hace un desarrollo brutal, mucho concreto, el concreto se calienta, ¿verdad? Y cuando el concreto se calienta, emite calor, y eso calienta la atmósfera y hace que las nubes tengan que subir más para enfriarse. Y nosotros hemos dicho que el desarrollo urbano alrededor del yunque ha causado un movimiento vertical de las nubes, de suerte que las nubes se están formando más alto en la montaña que antes. Y eso ahora pues es menor, todavía uno puede, ¿verdad? La naturaleza puede bregar con eso. Pero la pesadilla sería que si el calentamiento continúa y se hace más extremo, entonces la lluvia se desplaza más montaña arriba.
Si no reducimos las emisiones causadas por los combustibles fósiles, científicos afirman que la Tierra podría calentarse 7.2 grados Fahrenheit más durante el siglo XXI. Por consiguiente, las ondas de calor serán más frecuentes y más intensas. Las sequías e incendios forestales serán más comunes y los mosquitos portadores de enfermedades ampliarán su área de ubicación. Mientras, los niveles de polen y otros alérgenos también aumentarán. Usualmente no lo relacionamos con enfermedades, pero el cambio climático tiene implicaciones en nuestra salud. Sabemos que a nivel ambiental sí hemos visto cambios en temperatura, ¿verdad? Y hay varios reportes ya publicados, algunos por el mismo Consejo de Cambio Climático en Puerto Rico, que apuntan a cambios en temperatura, en cantidad de lluvia que se recibe, la fortaleza de cuántos son los eventos de cambio en lluvia y temperatura, que a su vez tienen un impacto en la salud respiratoria, mayor número de reportes de casos sindrómicos, ¿verdad? Enfermedad relacionada al asma, alérgenos, enfermedad cardiovascular. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, una organización internacional integrada por científicos de todo el mundo, el cambio climático puede impactar la salud de los seres humanos, tanto de forma indirecta como directa. El modo directo, por ejemplo, incide a través de las temperaturas demasiado altas o bajas. Nosotros hemos evidenciado que las temperaturas han ido en extremo. Han ocurrido eventos extremos en el 2012, 2013 y 2014, por lo tanto hemos ido rompiendo récord todos los veranos. Nuestro promedio antes de temperatura de eventos extremos podía ser de si acaso 15, 16 días extremos. En el 2012 tuvimos 42 días de extremos consecutivos, 2 semanas. Y eso tuvo un impacto directo en el consumo energético de la isla. En Puerto Rico, la mayoría de energía eléctrica se produce a través de combustibles fósiles, carbón y petróleo. Por lo tanto, nuestras plantas de energía eléctrica lo que estaban es fomentando más las emisiones de gases de efecto invernadero, óxido de nitrógeno, CO2, que también tienen un impacto en la población de problemas respiratorios. Estos episodios de calor también tienes que tomar en consideración que no todo el mundo tiene el dinero para tener y mitigar el impacto con un aire acondicionado. Entonces tú puedes tener personas envejecientes en las casas, puedes tener personas encamadas también, que les suelen salir úlceras, les suelen salir llagas. Según la Organización Mundial de la Salud, las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de edad avanzada. La Organización Mundial de la Salud ha anticipado de forma aproximada que el cambio climático causará anualmente unas 250,000 defunciones adicionales entre 2030 y 2050. De estas, 38,000 por exposición de personas ancianas al calor. Se preguntará, siendo Puerto Rico una isla tropical, ¿cuál es nuestro caso? Las olas de calor, ¿verdad? No es algo que nosotros sigamos, por lo menos en el Departamento de Salud de momento, nosotros sigamos de cerca y midamos cuántos eventos de intolerancia o golpe de calor se reportan en los hospitales. Sí lo hacemos para eventos particulares. Por ejemplo, te puedo mencionar que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2010, una de las cosas que estábamos midiendo era precisamente cuántos eventos de intolerancia o golpe de calor se reportaban a los hospitales. El cambio climático también puede afectar la salud de los seres humanos de una manera indirecta, alterando la capacidad de los patógenos transmitidos por el agua, así como su calidad. Además, puede contribuir a la alteración del alcance de los vectores de enfermedades, tales como los mosquitos. Las grandes epidemias de enfermedades transmitidas por vectores, específicamente por mosquitos que necesitan agua para su ciclo reproductor, son a su vez empujadas por la presencia de agua. Al no haber agua, al no haber lluvia, pues los números de mosquitos, de vectores, van a bajar. Sin embargo, siempre nos preocupa el que la gente, en el afán de recoger quizás agua de lluvia o de recolectar agua potable, no la cubra, no la tape y permita que estos envases se conviertan en criaderos de mosquitos. Y lo que podemos tener es que también, luego de que pase la sequía, usualmente tú ves años epidémicos de dengue o chikungunya. En Puerto Rico siempre se piensa que las aguas estancadas son de manera superficial,
pero nosotros tenemos aguas estancadas por debajo de toda la superficie terrestre, que son las tuberías del sistema alcantarillado, que una vez ataponadas, el agua entra pero no sale y pueden ser posibles focos de infección. Nunca se ha hecho un censo en Puerto Rico de esas características y no tenemos ni información. Por lo tanto, nosotros tenemos un almacén de larvas sin darnos cuenta y un posible foco de infección, no solamente en superficie cuando hablamos de los envases y eso, sino que quién va y verifica que en esas alcantarillas nosotros también tenemos un criadero de mosquitos. Este es el aire que respiramos, contaminado a diario por nuestras propias acciones. Durante el 2013, una evaluación efectuada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano. Este mismo estudio determinó que al menos 6 condiciones que desembocan en la muerte de las personas están ligadas a la contaminación atmosférica. Recientemente, como el 2014, nosotros enmendamos el reglamento para el control de la contaminación atmosférica a los efectos de incluir dentro del reglamento pues, la definición de gases con efecto de invernadero y a esos efectos pues, poder entonces incluir en los permisos que nosotros emitimos una serie de elementos que nos permitan entonces fiscalizar esto con respecto a su definición de contaminante. Nosotros hemos incluido esto basado también en la reglamentación federal actual. En el 2009, la Agencia Federal de Protección Ambiental promulgó una reglamentación que tenía el efecto, la consecuencia inmediata de que ciertas industrias, sobre todo las que trabajan con combustibles fósiles, pues tuvieran la obligación de reportar las cantidades de gases relacionados con el efecto de invernadero, o los llamados en inglés greenhouse gases. Así que en el 2009 se da esta reglamentación donde tienen que reportar y ya luego en el 2011 pues la agencia federal promulga entonces una reglamentación que obliga a tomar unas medidas para controlar estas emisiones. Muy de cerca, la población puede seguir a diario la calidad del aire para tomar sus medidas de prevención o reducir los episodios de alergia o asma. Eso es posible a través de la página de la Junta de Calidad Ambiental, www.jca.pr.gov. A través de este portal, las personas pueden acceder diariamente al índice de calidad del aire en el área norte y en el área sur del país. El índice de calidad de aire en Puerto Rico se mide utilizando el contaminante de material particulado de 10 micrones o menos, que es lo que se le llama PM10. Este contaminante pues tiene la capacidad de entrar dentro del sistema respiratorio y afectar nuestros pulmones con mucha facilidad. Y se ha identificado como uno de los contaminantes pues, que agravan más o causan más asma a nivel de Puerto Rico y a nivel mundial. Pero el aire que respiramos no solo se torna nocivo a la salud debido a los efectos propios de los gases que liberan las industrias o nuestros vehículos de motor. La calidad del aire también se ve amenazada a través de eventos naturales que se han visto alterados debido al calentamiento global y al cambio climático acelerado. Los niveles de polen y alérgenos, por ejemplo, son mayores en casos de calor extremo. Además, los ciclos de liberación de las esporas de hongo se ven alterados por el aumento en la precipitación o en la frecuencia de sus eventos. Estamos observando un cambio bien dramático y constante en los niveles de esporas de Puerto Rico. Empezamos con 12 millones de esporas y ya estamos en casi 22 millones. Así que ha habido un aumento creciente en los últimos 4 o 5 años en los niveles de esporas. A medida que aumentan las esporas, se supone que las personas con alergias y asma también van a aumentar, se van a afectar. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que el asma afecta a unos 235 millones de personas en el mundo y para 2050 se prevé que serán unas 500 millones. Sin embargo, para los puertorriqueños estas cifras podrían ser más que alarmantes, ya que en la isla están los mayores índices de personas asmáticas en el mundo. Hasta el momento no se ha podido identificar con exactitud a qué se debe este alto porcentaje de casos. En cuanto al aspecto ambiental,
El director de la estación de aeroalérgenos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Benjamín Bolaños, explica que las esporas de hongo dependen íntimamente de los niveles de lluvia, por lo que el aumento en la precipitación habitual aumentará la incidencia de personas con enfermedades de las vías respiratorias. Aumentan los niveles de alergenos en enero a marzo, los pólenes, y en septiembre a noviembre las esporas de hongo. Y lo que vemos es que las salas de emergencia y las hospitalizaciones por asma son los picos mayores que hay en Puerto Rico, en enero a marzo y de septiembre a noviembre. Así que hay una coincidencia, una correlación entre los niveles de esporas y de pólenes y las hospitalizaciones por asma en Puerto Rico, en los niños mayormente. Lo que sí se está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos es que las estaciones de pólenes se hacen cada año más temprano. El polen empieza a producirse tal vez en marzo o en febrero y se hace más larga la temporada de pólenes y los niveles también están aumentando. O sea que se está viendo que hay una relación entre el cambio climático y los pólenes haciéndose más temprano, presentándose más temprano y la temporada más larga de pólenes. En Puerto Rico lo que estamos viendo es un aumento en los niveles de esporas y tal vez una presencia constante de esporas por esos 3 meses de septiembre a noviembre. Desde el 2005, el doctor Bolaños efectúa recolectas de muestra de aire en la azotea de la estación de aeroalérgenos, una de las pocas existentes en el Caribe, por lo que su trabajo ha sido pionero en la zona. Esa laminilla tiene como una grasa, que ahí se pega todo, incluyendo la arena, ¿verdad? Y se pega el polen y se pega las esporas que están en el aire. Y mañana lo que hacemos es contar todo esto que está aquí en este espacio. Cada cierta distancia se cuenta al microscopio y se reporta el número de esporas. Una vez tomada la muestra, la laminilla es llevada hasta el microscopio en donde comienza el proceso de análisis durante el cual se diferencia el polen de las esporas de hongos, así como otro particulado. Para que vean en la pantalla cómo está la arena de África, la cantidad de arena que hay. Y aquí hay una espora de hongo, esta que está aquí, esta que está aquí. Pero hay muy poca espora porque cuando llega el polvo de África se seca la atmósfera y entonces no se pueden liberar las esporas. Las consecuencias y efectos del cambio climático en Puerto Rico son evidentes. El Consejo de Cambios Climáticos de Puerto Rico, constituido o integrado por sobre 180 científicos, planificadores, ingenieros, arquitectos, científicos sociales y comunicadores, ha evaluado los efectos del cambio climático en Puerto Rico. Hemos evaluado diferentes parámetros como concentración de gases de invernadero, particularmente CO2 atmosférico, aumento en la temperatura superficial atmosférica, aumento en la temperatura superficial del mar, precipitación y patrones, lluvias torrenciales, eventos extremos, huracanes, y hemos evaluado, por supuesto, uno de los que más preocupa por nuestra condición de isla, el aumento en el nivel del mar y sus efectos sobre nuestras comunidades, la infraestructura crítica y la biodiversidad. ¿Qué se ha hecho con los hallazgos del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico? ¿Existe política pública para atender estos asuntos de modo inmediato y que creen el ambiente para prevenir un daño mayor a nuestro ambiente y naturaleza? Existen 5 órdenes ejecutivas que datan del año 2013 y fueron presentadas con el interés de comenzar a establecer la nueva política ambiental de la isla. El Departamento de Recursos Naturales, desde la oficina de la secretaria, ha coordinado el proceso de evaluación de la vulnerabilidad de las agencias de infraestructura y de esa infraestructura que administran ante los cambios en el clima y ha asesorado en términos de que cada agencia desarrolle sus planes de adaptación según reza en la Orden Ejecutiva 2013-016, que es la que justamente establece ese mandato. Esos procesos están en curso.
Paralelo a estos esfuerzos, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del Senado, Cirilo Tirado, presentó un proyecto de ley para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cuanto a los efectos del cambio climático, con énfasis en la adaptación y resiliencia. El proyecto del Senado, de ser adoptado, establecería la Ley Nacional de Cambio Climático y, entre otras cosas, conllevaría la creación de la Comisión de Asuntos Climáticos. Primero que nada, en Puerto Rico no existe una ley o un marco jurídico más allá de órdenes ejecutivas de los gobernadores que nos pueda proveer al país de una herramienta para enfrentar los efectos del cambio climático en el mundo. El cambio climático no es una mera retórica o no es un mero ejercicio teórico de tú decir es que puede ocurrir en el futuro cambios climatológicos que afecten la vida humana como la conocemos hoy en día. No es así, es que ya está ocurriendo. ¿Y cuál sería el efecto para Puerto Rico si no se toman medidas para hacer frente al cambio climático? Se estima que el costo alcanzará $2.5 billones anuales para el año 2050 y excederán los 5 billones para el año 2100. Al presente, esto representa casi el 3.5% y 7% respectivamente del Producto Nacional Bruto. Estos costos están basados en 3 categorías: daños causados por huracanes, pérdidas de ingreso en el turismo y daños a la infraestructura. Los datos provienen de un estudio comisionado por la organización filial Stockholm Environmental Institute en Estados Unidos, en conjunto con el Global Development and Environmental Institute del Tufts University. La data está ahí. El Consejo de Cambio Climático lo ha planteado. Lamentablemente los gobiernos no han hecho nada. Yo creo que esto es falta de voluntad política. Me parece que está bueno ya de órdenes ejecutivas. Yo creo que hay que actuar con una política pública clara que le dé garra a un grupo para poder fiscalizar y evaluar lo que otras agencias están haciendo y hacer recomendaciones también a la legislatura de cómo se debe actuar con respecto a esa mitigación futura que vamos a tener con los problemas del cambio climático. Tenemos que mantener este tema como prioridad. No podemos mantener este tema y un diálogo de manera liviana. O sea, es una situación en la cual los efectos que se están dando a nivel global se reflejan también en Puerto Rico a nivel local, y la discusión pues tiene que mantenerse activa. Después de todo, muchos de estos cambios que estamos viendo fuimos nosotros. Así que nos toca a nosotros tratar de remediar. A nivel amplio, no creo que tengamos muchas alternativas que no sea lidiar con los cambios con lo único que tenemos nosotros, tú sabes, nuestra capacidad y tratar de minimizar el impacto. Cosas que se perdieron, se perdieron. Tal vez la mentalidad debe ser enfocarnos en aquello que no tenemos todavía, que no se haya perdido, y lo tengamos aquí. Los efectos del calentamiento global y el cambio climático continuarán incrementándose a paso firme si como individuos y a nivel colectivo no tomamos acciones concretas. Es tiempo de crear conciencia de una respuesta inmediata, aceptando que estos cambios no se pueden revertir, pero sí podemos desacelerar la transformación del planeta. Es responsabilidad de todos y todas, no solo del gobierno o unos cuantos, puesto que este es nuestro hogar, el único que tenemos.